Ahí, ahí está, hermano. Hoy día, en esta lección, tenemos que avanzar dos capítulos de Deuteronomio, la meta, capítulo 2 y capítulo 3, ya que ustedes lo tienen identificado ya en su libro también de comentario de Deuteronomio, capítulo 2 y 3. Pero haciendo un resumen corto, lo que hemos visto en el capítulo uno, en el fondo, fue primeramente un prólogo, por supuesto, para situarnos históricamente, cronológicamente, en el momento histórico en el cual Moisés, por supuesto, comienza a proclamar primeramente en forma audible el libro, porque son sermones, son cuatro grandes sermones, y eso comienza a partir del versículo 5, capítulo uno, versículo 5. Lo interesante es que hasta aquí vamos a seguir en el primer sermón, ya que abarca hasta el capítulo 4, versículo 43. Así que vamos a continuar ampliando el primer sermón de Moisés en Deuteronomio. Y lo que podríamos resumir, que es interesante, es que el primer tema que Moisés toca, en el fondo, tiene que ver con la tierra. Interesante, la tierra. Y dijimos que esa palabra se repite mucho en el libro y es producto de que aquí hay una nueva generación que es la encargada de entrar a la tierra prometida que Dios ha dado según el pacto abrahámico, la promesa también del pacto abrahámico. Y nos deslindan geográficamente este territorio y dijimos que Israel hasta aquí nunca ha abarcado todo ese territorio, pero que sí Dios tiene que cumplir porque Él juró por sí mismo. Es un pacto incondicional y sabemos que será cuando Él reine literalmente después de su segunda venida y se entrone en el trono de David en Sión, en Jerusalén, gobernando 1000 años en el milenio a toda la humanidad. Así que ese es el primer tema. Luego, yo creo que el otro tema central, como hasta aquí hemos visto en el primer sermón, es que Dios le manifiesta al pueblo que Él es santo, que Él es justo, y en ese sentir les solicita y les muestra que deben tener la alta responsabilidad de manifestar la justicia de Dios allá en Canaán. Entonces, esa es la temática de lo cual nosotros extraemos que Dios en el primer sermón, como en un segundo tema del mensaje, Dios les está mostrando lo que yo demando de sus vidas allá en la tierra santa, en la tierra donde yo les he heredado, porque yo estoy habitando, yo habitaré en medio de mi pueblo. Es Dios. Por ende, esa tierra no se debiera corromper, no se debiera, ¿entiende? Eh, colocar, poner inmunda ya en pecado. Y luego les recuerda su historia acerca del gran fracaso de los espías, los 10 espías, 2 estuvieron claritos en fe con el Señor, pero 10 ya contaminaron al pueblo con un mal informe cuando fueron a reconocer esa tierra, porque no le creyeron a Dios y se llenaron de temor. Así que recuerda esa historia para que esta nueva generación no repita los errores del pasado. Ya básicamente eso es. Y lo otro, que cuando uno trata en sus fuerzas de enmendar ya el pecado que se ha cometido, la verdad es que en sus fuerzas no lo pueden hacer y eso se evidencia en la derrota que tuvieron ahí hasta Orma, en Orma, la derrota en Orma, porque ellos quisieron ir a conquistar, a pelear, ya, pero ya Dios no estaba con ellos. Y eso también es una gran enseñanza que si Dios no está con nosotros, realmente nada podemos hacer. Realmente, si Dios no va delante de nosotros y su presencia combate nuestras batallas, realmente el resultado de esa acción seguramente será derrota en nuestra vida. Y eso es un principio espiritual hasta el día de hoy, hermano.
Bueno, vamos a seguir con el primer mensaje. Ese sería un resumen de los temas centrales con el cual Moisés inicia el primer mensaje. Seguimos en el capítulo 2. Ya después de quedarse mucho tiempo, muchos días, dice en el último versículo del capítulo 1, 46, en Cades, ¿ya? Entonces llega un momento que realmente se levantan porque tienen que seguir acorde al mandato de Dios. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo. En el capítulo 1, versículo 40, Dios les había dicho ya que realmente los padres de esta generación no iban a heredar la tierra, iban a heredar vuestros hijos. ¿Ya? Pero ustedes van a volver y van a ir por el desierto camino del Mar Rojo. Es decir, no van a entrar directamente a Canaán, sino que el Señor va a dilatar un trayecto de 38 años ya en el caminar por el desierto, ya básicamente tiempo en el cual la primera generación sentenciada por Dios no iba a entrar, así que murieron en el desierto. Así que ellos obedecen esto de que tienen que ir por el desierto, camino del Mar Rojo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y también ahí se abarcan mucho tiempo, y la verdad es que este mucho tiempo es la gran mayor parte, casi la totalidad de los 38 años ya de caminar por el desierto, por el monte de Seir. Y el monte de Seir es un territorio que está asociado a también una misericordia de Dios que concedió a el hermano de Jacob, a Esaú, ¿ya? Esaú, ya a pesar de haber sido un profano, a pesar de haber tenido muy en poco su primogenitura y haberla vendido por un potaje de lentejas, ya usted sabe la historia en Génesis, ¿ya? Sin embargo, Dios en su misericordia le dio un terreno, prometió darle un territorio, ¿ya? A pesar que es un pueblo no pactado. Y Esaú genera a una etnia que son los edomitas. Todo cuando aparece Edom, todos son descendientes de Esaú, ¿ok? Y se sitúan justamente en ese sector del monte de Seir, ¿ya? Y Jehová me habló, dice Moisés, diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Es decir, desde ese sector realmente ya han estado muchos años y ya cuando dice volveos al norte, en el fondo Dios ya está indicando su clara intención de que el pueblo al subir por el oriente del Jordán al norte va a encontrar el mar muerto, mar salado, mar muerto, y es justo por el norte del mar muerto es que Dios pretende que ellos crucen. Y esos son los campos de Moab, ¿ya? Y al cruzar, una de las primeras ciudades que van a encontrar en la tierra de Canaán es Gilgal y también Jericó, ¿ya? Por eso es que en Josué la primera gran ciudad amurallada que conquista, y se relata en el libro de Josué, es Jericó. Usted recuerda los muros de Jericó, ya las vueltas alrededor de esos muros, las trompetas sonando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bastante habéis rodeado este monte, vayan hacia el norte, porque ha llegado el tiempo de acercarse ya al río Jordán, ya para cruzarlo y entrar a la tierra prometida. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. Pasen por el territorio de los edomitas, ahí ellos que habitan en todo el sector de Seir, el monte, es una cordillera, varios montes en la zona de Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y esa frase significa que Dios respeta el territorio dado a Esaú, a todo este pueblo de Edom,
para que Israel no vaya a levantarse en guerra contra ellos. Así que Dios primeramente respeta ese territorio y también tiene misericordia de que no vaya a haber guerra entre parientes, porque Israel desciende de Jacob y aquí los edomitas descienden de Esaú. Jacob y Esaú son hermanos de sangre. ¿Ya está claro? No os metáis con ellos en el sentido de conflicto, porque no os daré de la tierra de los edomitas ni aun lo que cubre la planta de un pie, nada. Lo que yo les regalé a ellos en amor y en misericordia les pertenece a ellos, y yo soy fiel con mis promesas, aunque ellos no son pueblo pactado. Entonces piensen ustedes, hijos de Jacob, ya, ¿cuánto más voy a cumplir con el territorio prometido a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob? Porque con ustedes tengo un pacto. Es decir, hay un mayor compromiso aún con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque yo, dice versículo 5, sigo leyendo, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, porque toda esta tierra, ya, por la cual ustedes van a pasar, ya, yo se las he dado por herencia a Esaú, su hermano. Así que no se atrevan a levantar espada contra estos parientes. Eso es lo que Dios está expresando, ¿ya? Así que no debe haber guerra entre familias, principio de Dios. Debemos estar en armonía con nuestras familias, aún familia de sangre. Y segundo, Dios está manifestando que Él, aunque no ha hecho pacto con Edom, por el hecho de haberle como dueño de todo en su soberanía otorgado ese territorio, le dice a Jacob, Jacob, Israel, guárdate de hacer guerra, porque ni siquiera una planta de pie, de tu pie, de terreno, ya te va a corresponder, porque eso es de Edom. ¿Está claro, hermanos? Pero cuando ustedes pasen por el territorio de los edomitas, ustedes además ya no los van a desvalijar de provisiones ni de agua, sino que ustedes van a comprarles alimentos, ustedes les van a comprar el agua. Compraréis de ellos por dinero, versículo 6, los alimentos y comeréis. Pagaréis por los alimentos, ¿ya? Y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Es decir, Dios en su misericordia, fíjense que guarda a Edom, ya, o esa es la intención del corazón de Dios, de guardar Edom para que no sean despojados de su patrimonio, porque no es fácil en ese sector tener agua. Y aquí hay un pueblo de 2 millones de personas que pueden dejarte en la ruina. ¿Eh? O sea, no te conquistan, no hacen guerra contigo, pero te pueden dejar en la más absoluta pobreza. Así que tú, Israel, que has sido bendecido por Dios, sé generoso y paga tu alimento y paga tu agua. Eso es lo que Dios le demandó a Israel para que en su comportamiento para su hermano los edomitas, hijos de Esaú, ¿ya? Porque Jehová, versículo 7, tu Dios, Israel, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Dios te ha prosperado, Israel. Así que tú no vas a ir a desproteger y a abusar y a empobrecer a Edom, porque Dios es misericordioso, ya que hay otro ejemplo ya de lo que nosotros debemos manifestar. Debemos ser misericordiosos. Debemos hacer justicia, ¿se acuerda? Debemos tener justicia, debemos tener paz, debemos tener amor, debemos, yo decía en la clase anterior, manifestar el fruto del Espíritu, porque con esto honramos al Señor. Cada vez que nos parecemos un poquito más
a nuestro Señor Jesucristo lo estamos honrando, lo estamos glorificando. Así que no seas tampoco ya apretado, tacaño, sé generoso. Si Dios te ha prosperado, entonces tú también sé generoso con otro pueblo que necesita seguramente de tu ayuda. Y eso es lo que dice el Señor en el 7. Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe, Esaú, Edom, sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová, y en estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, ¿ya? Y nada te ha faltado. Es decir, de hecho, la bendición que Dios ha dado en su fidelidad y en su misericordia hacia Israel es un testimonio público que traspasa su frontera, por decir, que traspasa su ambiente y hay otros que están mirando. Y ese era un propósito del Señor, que los otros pueblos observaran la presencia de Dios en Israel, que observaran la prosperidad de Dios en Israel, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios hacia Israel, para que esos pueblos quisieran ser como Israel. ¿Qué tiene este pueblo que nosotros no? Se generara un hambre y pudieran llegar a ser parte de la bendición de Israel. En ti serán benditas todas las familias de todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué hablo de esto, hermano? Porque mire, la iglesia tiene una misión centrífuga, ¿ya? Por tanto, id hacia afuera, vayan y prediquen ya a toda criatura el evangelio para que venga a los pies de Jesucristo. El llamado es salir afuera, pero en el Antiguo Testamento el evangelismo no era centrífugo, era centrípeto. Era que Israel manifestara con un testimonio de vida donde, vuelvo a repetir, la presencia, la bendición, la fidelidad, la misericordia de Dios se hace patente en forma tan clara que los otros pueblos se atrajeran hacia Israel como un imán, ¿entiendes? Como un imán. Era centrípeto. Esa era la obra evangelizadora ya en el Antiguo Testamento por parte del pueblo de Israel, ya no desmereciendo que por supuesto también había que compartir, pero hay una diferencia. En el Nuevo Testamento la iglesia tiene una orden centrífuga. Israel tenía más bien una orden centrípeta para que ellos sean atraídos ya por el comportamiento, por su vida hacia el Señor. Bueno, nosotros creo que también aprendemos del Antiguo Testamento ese principio porque ya he dicho, honramos al Señor en la medida que nos aparecemos un poquito más al Señor, lo honramos y realmente ojalá nuestros vecinos, nuestros familiares pudiesen al ver nuestra vida, ver la presencia de Dios y ese testimonio también sea un imán para que ellos por último tengan alguna consulta, alguna inquietud y nosotros podamos predicarle el evangelio que es poder de Dios para salvación. Amén. Así que está esa enseñanza, está también en este versículo 7, ya, porque nada te ha faltado, porque tu Jehová tu Dios ha estado contigo. La presencia del Señor lo transforma todo. ¿Y qué pasó? Dice que nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elad y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces, ellos pasan por la zona de Seir, pero hay algo bastante triste. A pesar que Dios quiso establecer un mayor vínculo, no los ataques, sé generoso con ellos, págales la comida, págales el agua. Cuando Moisés pidió ya al rey de Edom pasar por su territorio, el rey de Edom le dijo no. Y eso significó que Israel no pudo pasar por el territorio de Edom y tuvo que dar una vuelta.
lo cual también significó mucho más tiempo para irse entonces en principio a la zona del Golfo de Acaba. ¿Ya? Ahí están las ciudades de Elat y Esión-Geber. Elat y Esión-Geber. Elat hoy día está en territorio israelí y es la ciudad de Eilat, ¿ya? Y Esión-Geber está en el territorio de ¿quién? De Jordania y es la ciudad de Acaba, ¿ya? Así que esos sitios son perfectamente hoy día reconocibles, ¿ya? Ok. Así que antes de continuar, porque ahora el Israel tiene que dirigirse hacia el territorio de Moab. Pero ¿por qué me detengo en decirles esto? ¿Ya? Y esto también está en Números, nosotros lo vimos en el libro de Números, así que me puede acompañar si gusta a Números en el capítulo 20, ya anótelo y usted después lo revisa. Números capítulo 20, versículo 14 al 21, ya tiene por título Edom rehúsa dar paso a Israel. Ya léalo y se va a dar cuenta que termina en el 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Qué pena porque no se dio esa unión que Dios quería ya entre filio, entre hermanos, ¿ok? Perfecto. Y ellos entonces tuvieron que hacer ir digamos, los límites, por el límite, ya, por el borde de ese territorio, ya, hacia el Golfo de Acaba, ya, hacia el Arabá, desde Elat y Esión-Geber. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. ¿Qué significa esto? Que ellos al pasar por Edom podían ir en diagonal cruzando al oriente hacia el norte. Pero como Edom no los dejó pasar, ellos tuvieron que ir por el límite sur, hacia el Mar Rojo, hacia el Golfo de Acaba. Y de Sion-Geber, donde también estuvieron un tiempo, entonces recién de ahí pudieron ascender por el oriente del Jordán a los campos de Moab. ¿Está claro? Yo les he mandado mapas, yo sé que los hermanos que hicieron números están más claros, pero si los necesitan, los vuelvo a enviar para que usted los fotocopie y los revise y se oriente geográficamente también con estos nombres, porque si no, claro que va a estar bastante extraviado, ¿ok? Voy a volver a mandar ya para los que se han integrado esos mapas y toda la información que hemos compartido desde números. ¿Les parece? Muy bien. Versículo 8, entonces, dice que salieron, se alejaron del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, hermanos que se portaron mal, no quisieron dejarnos pasar. Qué triste, ¿no? Bueno, la verdad es que Edom se portó siempre medio mal, ya medio mal con Israel. Acá no los deja pasar. Cuando Judá fue llevado cautivo por el imperio babilónico, los edomitas se burlaron de la desgracia de Judá. Y Dios vio eso. Y por eso es que Dios, sumando todas las acciones negativas de los edomitas, hermanos, contra los israelitas, entonces proclama una profecía que es el libro más corto del Antiguo Testamento. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías. Y el tema del profeta Abdías es el juicio de Dios contra Edom. El juicio de Dios contra Edom. ¿Ya? ¿Para cuándo? Para cuando el Señor regrese. Edom va a ser una de las naciones que también se va a alzar contra Israel, pero el Señor lo va a juzgar. Libro de Abdías. ¿Ok? Bueno, es un paréntesis para que usted tome nota y después lo revise. Lo cierto es que ahora
el pueblo de Israel se encamina por el desierto de Moab, dice al final del versículo 8. Y Jehová me dijo, dice Moisés, no molestes a Moab, lo mismo que con Edom. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque Moab también es pariente de Israel. Y pasó lo mismo que con Edom, con Moab. Dios en su misericordia dio un territorio a los moabitas. ¿De dónde viene este parentesco del sobrino de Abraham, de Lot? Lot, ¿ya? Sobrino de Abraham. Dios ama a Abraham, hizo pacto con Abraham. Dios ama a Jacob, Israel, hizo pacto con Jacob, él mismo se transfiere, ¿ya? Pero Moab es el hijo mayor de Lot, Moab. Lamentablemente, ese hijo mayor llamado Moab fue gestado después de salir del juicio de Sodoma y Gomorra, donde solamente salió Lot y sus dos hijas. Y es fruto de un incesto Moab, porque embriagaron a Lot sus hijas. Y una noche la mayor durmió con Lot, y de esa acción incestuosa nació Moab, de la mayor. Y a la otra noche lo embriagaron nuevamente y durmió con Lot, la menor de Lot, la hija menor con Lot. Y nació los amonitas, Amón, los amonitas. Así que tanto los moabitas como los amonitas, a pesar de que su nacimiento realmente es escandaloso, es pecaminoso, tremendo, ya tienen sangre de Abraham y por lo tanto son parientes. Y entonces Dios, en su misericordia, hermanos, y a pesar de la infidelidad, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Dónde lo puede ver? En Génesis capítulo 19, pues ahí usted tiene el tema de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y las ciudades aledañas como Adma, Seboim, ¿ya? Otras aldeas, no solo Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, y usted tiene entonces esta historia, lo puede ver en los últimos versículos del capítulo 19, ya los últimos versículos, ya puede verlo desde, no sé, desde el versículo 32 en adelante, y ahí, versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Ahí tiene la historia. ¿Mm? ¿Te parece? Entonces a Israel Dios le impidió que hiciera guerra contra Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. Está clarito el mensaje. Dios se opuso a que Israel le hiciera la guerra a los moabitas, porque no te daré posesión de su tierra. Esa es tierra que yo les he dado a ellos, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Se dan cuenta? Moab, hijos de Lot, descendientes de Lot. ¿Ya? Ahora, les recuerda Dios que ese territorio donde se asentaron los moabitas, anteriormente ahí vivieron unos gigantes, ya que los moabitas llaman emitas, ya que también la Biblia les llama refaítas en otras partes, lo mismo que emitas o refaítas. Quizás los hebreos los llaman refaítas y los moabitas los llaman, en otro dialecto, emitas. Los emitas
estos precursores que habitaron primeramente en esa tierra, los semitas habitaron en ella antes. ¿Cómo eran los semitas? Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, gigantes. El nombre emita significa terroríficos, o sea que este pueblo o este territorio primariamente fue habitado por los emitas, que eran los hijos de Anac, como los hijos de Anac, gigantes, ¿ya? Y fueron derrotados por los moabitas. Así que aquí se presentan los gigantes para los cuales usted sabe, Israel tuvo temor de ellos y queda aquí en este sermón por parte de Moisés, mensaje de Dios, ¿ya? Con un refuerzo especial el hecho de que Israel no tenía ni por qué ¿ah? Caer en incredulidad de su Señor, de su Dios, y no obedecer creyendo que Dios los podía entrar a conquistar en victoria la tierra prometida porque se amedrentaron de gigantes. Pero la historia muestra que esos muchos gigantes en el oriente del Jordán fueron derrotados, ¿ya? Por otros pueblos familiares de los israelitas gracias a la presencia del Señor. ¿Ya? Fíjense, ya dice ahí versículo 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, los emitas, primeros pueblos de este territorio de Moab. Y los moabitas los llaman emitas. Como lo mismo en Seir, allá en la zona de Edom, de los edomitas, los primeros habitantes fueron los oreos. ¿Quiénes vencieron a los oreos? Los edomitas, los edomitas. Así que la característica es que con Dios siempre hay victoria. Y si Dios dio victoria a pueblos no pactados, ¿cuánto más le va a dar a un pueblo pactado? Ese es el mensaje que está en el fondo, la intención que Dios tiene en el fondo al mencionar a estos gigantes y a estos pueblos primarios que fueron conquistados por otros, ¿ya? A los cuales Dios le dice a Israel, tú no me los tocas, ni a Edom ni a Moab, porque yo les he dado ese territorio y porque además tienen sangre, tienen cosanguinidad con ustedes, ya israelitas, ya. ¿Quedó claro, hermano? ¿Ya? Entonces, en Seir les presenta el ejemplo de los edomitas, habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl. Es decir, ¿quiénes vencieron a los oreos? Los hijos de Saúl, los edomitas, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, los edomitas, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered, que significa que ahora nos vamos alejando del Golfo de Acaba y vamos realmente yendo hacia el norte. Porque si no fuimos directamente hacia el norte fue porque no nos dejaron pasar los edomitas y tuvimos que hacer una curva hacia abajo, hacia al Golfo de Acaba, pero ahora ya entendiendo, tenemos fe, ¿ya? Porque estas acciones también o este mensaje quiere provocar una fe en el pueblo de Israel. ¿Cómo no vas a tener fe si Dios es misericordioso? Ha bendecido con tierra, ya ha bendecido con victoria a pueblos con los cuales no ha entrado en compromiso. ¿Cómo no va a crecer tu fe si tú eres un pueblo pactado? ¿Entiendes? Entonces Israel, yo creo que cobró fe, cobró ánimo y se dirige ahora hacia el norte, ya pasando el arroyo de Seré. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret,
fueron 38 años. Resume todo en este tiempo del peregrinaje de Israel. Todo este gran peregrinaje por desierto y pasando por territorio de diferentes pueblos les abarcó a Israel 38 años, hasta que acabó toda la generación. Había un propósito en estos años. Tenía que cumplirse la sentencia del Señor. Tenía que acabar toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado desde el fracaso en Cades Barnea. Y es interesante aquí porque habla de hombres de guerra de en medio del campamento. Ustedes recuerdan Números. En Números, el primer censo, allá en el capítulo 1, es de los varones de 20 años arriba que pueden tomar armas. ¿Por qué? Porque es un censo militar, ¿se acuerda, hermano? Luego, cuando Dios los organiza en el campamento, los organiza con una sabiduría y una estrategia, lo vimos en número específico, ya como un ejército, y luego les da un orden en la marcha, y esa marcha es realmente la marcha de un ejército, estando protegidos tanto en la vanguardia como en la retaguardia. ¿Se recuerda usted? Y en el centro el arca, ya con los coatitas y también los gersonitas y los merari, todos ahí en el centro, el arca protegida. Pero estaba protegida la vanguardia porque iba la tribu más numerosa adelante, que es la tribu de Judá. Pero la segunda tribu más numerosa, como un gran contingente militar, iba a las espaldas, la tribu de Dan. Es decir, el orden que hay en Números es el orden militar, porque Dios ve a esta nación como su milicia. ¿Para qué? Para hacer la guerra de Jehová en la conquista de Canaán. Bueno, eso lo vimos en Números. Así que mis hermanos lo pueden entender. Por eso es que habla aquí ya de hombres de guerra en medio del campamento, porque parecían un ejército, como Dios los acampó, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y la mano de Dios es la que emitió el juicio y es la que vino ya y provocó el fallecimiento, el cumplimiento de ese edicto de juicio a toda la primera generación, a todos estos hombres de guerra. Primer censo, primeros hombres de guerra. El segundo censo, ¿de quiénes son? Capítulo 26 de Número, capítulo 1, un censo, pero hay otro censo en Número, capítulo 26, ¿recuerda? Ese censo es de la nueva generación. También ellos son guerreros, son los guerreros de Dios, ya porque Jehová es varón de guerra, es Jehová de los ejércitos y que pelea por medio de sus hijos, pero Él es el victorioso. Ellos no pueden hacer nada sin la presencia de Dios y ellos son los encargados de entrar a la conquista de Canaán. ¿Se entendió? Entonces, hermanos, ya aquí cuando me habla que la mano de Jehová vino sobre estos padres, sobre este primer contingente, esta primera descendencia, ya es porque no murieron de muerte natural, no murieron ya por sí mismos, sino que es Dios quien cumplió su juicio y sin duda fue a través de muchas plagas, enfermedades. Dios tiene el poder para cumplir como bien le parece, pero da a entender que es Dios quien emitió el juicio, pero quien consolidó el juicio. Es Dios, no es la muerte natural. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, la ciudad de Ar, una de las ciudades principales donde vivía el rey ya de Moab, ya tú pasarás el territorio de Moab. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, porque vas a rodear y
el límite ya geográfico, también vas a pasar por el territorio de los hijos de Amón, el segundo hijo de Lot. Ya lo vimos. También familiar de Abraham por vía de su sobrino. Entonces, cuando te acerques a los hijos de Amón, tampoco me los tocas, tampoco. No puedes tocar a Edom, no puedes tocar a Moab, no puedes tocar a Amón. ¿Se dan cuenta, hermano? No los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Aarón. No estés mirando con ojos ya codiciosos la tierra de los amonitas, porque no es para ti, Israel. Yo se la he dado a ellos. ¿Ya? Pues los hijos de Lot, este Amón, la he dado por heredad. Es Dios el soberano, el dueño de todo, y Él dispone como Él quiere, y nadie puede decirle, ¿y por qué Dios? Oye, ¿cómo le vas a decir eso si Él es el dueño de todo? Él es el creador de cielos y tierra, y es el Dios soberano. Versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Es decir, ese territorio de los amonitas, también los predecesores, los precursores, los primeros habitantes de ese territorio de los amonitas, también eran gigantes. Qué interesante. Por tierra de gigantes fue también ella, esta tierra de los amonitas, considerada. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, en el pasado, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Los sonsomeos son los primeros, la primera etnia que habitó ese territorio que hoy día están los amonitas, dice Moisés, ¿ya? Y eran estos sonsoneos gigantes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, esos que atemorizaron a Israel, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Dios participó de esas conquistas a estos pueblos, ya dando bendición, fíjense, a los amonitas, porque dice Jehová destruyó a esos gigantes que son los sonsomeos, ya delante de los amonitas. Estos, los amonitas, sucedieron a aquellos, a los sonsoneos, y habitaron en su lugar, territorio de Amón, de los amonitas, como hizo Jehová con los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Y aquí Dios destruyó, es Dios que está participando, porque nuevamente les quiere expresar, si yo en misericordia di tierra a estos pueblos con los cuales no estoy pactado. Uno. Si yo peleé para que ellos se asentaran y vencieran a esos gigantes, ¿acaso yo no le podría haber dado la victoria a ustedes con esos gigantes que vieron los 10 espías? Claro que sí, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto más? Esa sería la expresión, yo creo, aquí de Moisés. ¿Cuánto más Dios nos dará tierra y nos dará victoria? Porque lo hizo con pueblo no pactado. ¿Se dan cuenta, hermano? Ese es el mensaje que está encerrado acá en la predicación de Moisés, primer mensaje. Un tema importante que les toca. ¿Para qué? Para que ustedes no vuelvan a temer. Ustedes no vuelvan a tener la misma actitud de sus primeros padres. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está aquí detrás. Espero que esté claro, hermanos, ¿ya? Y luego, entonces dice, ya, delante de los cuales destruyó a los oreos, ¿ya? Los edomitas destruyeron a los oreos, pero es Dios el que estaba con ellos. Y ellos sucedieron a estos, a los oreos, y habitaron en su lugar los edomitas hasta hoy en ese territorio del monte de Seir. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Ahí los sabeos, cuando me habla de los primeros habitantes de Gaza, ¿no les suena la franja de Gaza? ¿Ya? Ese sector, la verdad es que en término bíblico es súper conocido por los filisteos,
Pero mucho tiempo antes los filisteos, la primera etnia que ocupó esa zona de Gaza, eran los aveos. Los aveos. Y luego los caftoreos. Y los caftoreos, ya que salieron de Caftor, destruyeron a los aveos y habitaron en su lugar. Hermano, aquí Dios está manifestando que Él se revela en medio de la historia del hombre, porque esto sucedió históricamente y uno ve que por vía de la batalla pueblos van sucediendo y van conquistando a otro y van tomando el territorio. ¿Se dan cuenta? Eso es para que no quepa lugar a duda de que lo que está Moisés predicando no es una fábula, no es una historia, no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios con un Dios activo que se revela en medio de la historia del hombre. Siempre ha sido así. Más adelante Dios se va a revelar en la historia de los imperios del hombre, el imperio ya medo-persa, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego de Alejandro Magno, el imperio romano, pero Dios está revelándose porque Él está por sobre los imperios, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Dios único, soberano, dueño de cielos y tierra, porque es el creador. Amén. Entonces, todo eso es un mensaje que puedo ver que Dios quiere que Moisés lo deje claro, ¿ya? Así que en base a esta historia, en base a esta misericordia de Dios, en base a la fidelidad de Dios, en base a la soberanía de Dios, entonces Israel, no vuelvas a temer, no vuelvas a ser incrédulo. Levantaos, salid Israel, nueva generación, pasad el arroyo de Arnón, he aquí, he entregado en tu mano a Seón. O sea que les prepara para que no vaya a haber ni siquiera una pizca de miedo, de temor, con estas historias de victorias donde Dios se ha manifestado, porque ahora tú, cuando vayas por hacia el norte, te vas a enfrentar con Seón. Mira, hermano, en general siempre las batallas de Israel han sido pasivas. Es Israel quien ha sido atacado. O Israel atacó a los egipcios. ¿Quién atacó a quién? Los egipcios venían contra Israel y ellos estaban en un callejón sin salida, el Mar Rojo y el tremendo ejército detrás, ¿ya? Y Dios con mano poderosa, el varón de guerra, Jehová de los ejércitos, liberó a Israel de Egipto, ¿ya? Luego Israel no le hizo guerra a los amalecitas, son los amalecitas los que combatieron a Israel, aprovechándose de la debilidad de la retaguardia de ancianos, mujeres, niños, ya los amalecitas allá en Refidim. Y acá Moisés va con cartas de paz a Seón. Mira, Seón, solo queremos pedirte que nos dejes pasar por el camino principal. No nos vamos a desviar, no vamos a tomar posesión de nada, porque solamente vamos de tránsito y si hay que pagar la comida, la pagamos, lo mismo que hacia los edomitas, y si hay que pagar el agua, la vamos a pagar, pero Seón endureció su corazón y dijo no, y salió a pelear. Lo mismo Og, o sea, en Transjordania. Así que acá Dios le dice, levantaos, salid, pasad del arroyo de Arnón, he aquí yo voy a darles victoria sobre Seón, rey que habita en Esbón. He aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, amorreo. Aquí viene otra etnia, los amorreos, ya su tierra, pero a él lo vamos a vencer, Israel. Ya a este amorreo lo vas a vencer por su soberbia, por su poder, porque es uno de los más poderosos de este sector, y vas a heredar esa tierra la vas a conquistar. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí Dios entonces sí autoriza. A los otros no me los toca, pero aquí tú vas a ir como mi ejército a la conquista. ¿Por qué?
Bueno, hay muchas razones. Primero, porque Israel no intimidaba a nadie. Ninguno de las naciones que estaban en Canaán consideraban que Israel iba a ser un buen opositor en la batalla, porque eran personas que habían estado esclavizadas 400 años, habían sido subyugados, no tenían fama, ¿ya? Entonces, Dios necesitaba que Israel tuviera unas victorias en la Transjordania, al oriente del Jordán. ¿Y qué mejor que a los dos más grandes reyes de ese sector, Sehón y Og, rey de Basán, para que toda esa victoria que tuviera sobre Sehón y sobre Og pudiese esa noticia correr hacia Canaán e intimidar a los enemigos de Canaán, y de esa manera la conquista sería más fácil, porque entraría temor en todos los cananeos, porque este pueblo viene hacia acá, y fíjense que destruyó como si nada a Sehón y a Og, lo máximo que hay al otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios tiene un propósito en todas las cosas, ¿ya? Hoy comenzaré a poner tu temor Israel, hoy yo, dice Dios, lo voy a empezar a poner en los pueblos debajo de todo el cielo. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto, Israel, guerrero, tu ejército de valientes, de victoriosos sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama de conquistadores, de guerreros, y temblarán y se angustiarán delante de ti. Amén. Esta historia también la vimos en el libro de Números, en el capítulo 21, así que usted también tiene que ir a revisar esta historia en Números capítulo 21, tanto la batalla de Israel contra Sehón como contra Og, rey de Basán, y en eso entonces ahora se concentra el mensaje. Primer mensaje de Moisés se concentra en esta gran victoria sobre Sehón y sobre Og, con el propósito de que Canaán lo escuche y tiemble, se prepare el territorio, ya de tal manera de que desfallezcan para que la conquista sea ya en un solo round. Amén. Eso es lo que Dios tiene como propósito, pero además hay otro propósito. El propósito es que estas batallas contra Sehón y contra Og van a ser una sinopsis, como una película, la sinopsis, un preludio de lo que Israel tiene que hacer en Canaán. Y ese preludio, y esa conquista, y esa victoria sobre Sehón y Og es de aniquilación total. Aniquilación total. ¿Ya? Por eso es que además esto causó más temor, porque la noticia no es solamente que Israel le ganó a Sehón, sino que los exterminó. ¿Entienden? Los exterminó y exterminó a Og, rey de Basán. Seguimos entonces en el versículo 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot, envié mensajeros en son de paz a Sehón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo: mira, Sehón, voy a pasar por tu tierra, por el camino internacional, el camino comercial, el camino por el cual se transita ya en todo este territorio de Transjordania, ya de norte a sur, ya no me voy a desviar hacia los lados, ni a las aldeas, ni a las viñas, ni a los campos, para que no tengas temor. Voy a ir solamente de paso por el camino principal. Eso es lo que los mensajeros con palabras de paz le fueron a decir a Sehón. ¿Ya? No me apartaré ni a diestra ni a siniestra, derechito por el camino principal. La comida me la puedes vender por dinero y yo comeré.
El agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. No hay ninguna intención de pelear. Bueno, Moisés no tenía clara cuáles eran las intenciones de Dios, pero Moisés tenía esa intención. Dios tenía otra, distinta. Como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, dice rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo porque Jehová, aquí están las intenciones de Jehová, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Cuando Dios dice esta frase, recuerde usted en Éxodo, ya que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. En el fondo, ese endurecimiento es que Dios en su presciencia, porque Él sabe todo, es un Dios omnisciente, pero en la presciencia Él sabe con antelación lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está maquinando, así Faraón como Seón. Por lo tanto, esta palabra de que endureció en el fondo está confirmando lo que ya está decidido en el corazón de este rey. Ellos ya han decidido. Dios no tienta a nadie, ya no crea que es Dios el que va a poner una trampa o va a tentar o va a hacer un daño. No, ellos ya tienen esta decisión, Dios en su presencia lo sabe, y cuando dice que endureció es que Él confirma esa dureza, deja el libre albedrío de esa decisión. Ellos pudieron arrepentirse, ellos pudieron ya buscar al Señor, pero son tan malos, ¿ya? Están tan sumidos en la soberbia que ellos van a realmente mantener un corazón endurecido. Así que así fue el corazón de Sión, endurecido su espíritu, obstinado su corazón, ¿ya? Eso Dios lo permite, se confirma, pero tiene su origen en la maldad del hombre, ¿ya? Para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. En ese sector se desarrolló la batalla. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Ya lo derrotamos. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Mano, estos son pasajes difíciles, pero son pasajes que hay que entender, ¿ya? Porque Dios se propuso que a estos amorreos, los cuales realmente ya tuvieron muchos años para arrepentirse y volverse al Señor. ¿Cuántos años? Los 400 años que Israel estuvo en esclavitud en Egipto, esos 400 años, Dios los permitió para que este pueblo amorreo y toda la comarca pudiera volverse a él, ¿ya? Pero en lugar de hacer eso, se fue llenando cada vez más de maldad hasta llegar al colmo de su maldad. Vamos a Génesis capítulo 15 para ir entendiendo este pasaje. Génesis capítulo 15, capítulo maravilloso, me encanta, porque Génesis 15 es la confirmación del pacto abrahámico en cuanto a tierra. Y se demuestra que es incondicional
porque Dios le dice a Abraham, mira, toma un animal, varios animales, y pártelos por la mitad, y pones una mitad del animal muerto a un lado, la otra mitad al otro lado, ¿ya? Como se hacía en pacto en los reyes del Medio Oriente en la antigüedad, de tal manera de que ellos pasaban los dos por el camino que hacían estos animales muertos, de tal manera diciendo que si yo no cumplo mi parte del pacto, tú tienes derecho a matarme como estos animales que vemos aquí a nuestro costado. Pero sabemos que Dios hizo dormir a Abraham y no pasó Abraham por ese camino. Pasó uno solo, pasó Dios en una columna de fuego. Por eso que es un pacto incondicional. Dios se comprometió a sí mismo a cumplir dándole esa tierra a Abraham. Abraham no pasó porque Dios le dio un sueño. ¿Ya? O sea que ese convenio está firmado por una persona, no por dos, como normalmente se firman los contratos. ¿Entiendes? Eso está en Génesis capítulo 15, ¿ya? En Génesis capítulo 15. Entonces, en el versículo 13, voy a leer del 15-13, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Abraham, va a llegar un momento en la historia en que tu descendencia va a morar en una tierra ajena. Esa es Egipto. Y será esclava allí. Y será oprimida, ¿cuánto tiempo? 400 años. Dios profetizó en el año 2000 a Abraham lo que iba a pasar en el 1500, 500 años después. Le dijo que tu pueblo iba a ser esclavo 400 años en una tierra ajena. Sabemos que es Egipto. Ya, tú vas a morir tranquilo en tu vejez y en la cuarta generación, o sea, los 400 años después, la cuarta generación volverán acá, volverán a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su límite, a su colmo, la maldad de este pueblo, de estos pueblos. Y ahí menciona el amorreo. ¿Se dan cuenta? No ha llegado a su colmo. Y han tenido 400 años para cambiar su conducta, pero cada vez es peor. Cada vez ya ellos tienen prácticas religiosas con las más abominables prácticas sexuales. Ellos tienen todo tipo de práctica a dioses en contra de la voluntad de Dios, que es un Dios de vida. Ellos entregan a Moloch, su Dios, sus hijos pequeños, ya sangrentados, y los entregan al fuego a esos dioses. Se han convertido en la perversión más absoluta. Aquí, en el año 2000, todavía no había llegado al colmo la maldad del amorreo, pero en la época de Moisés llegó al colmo y Dios juzgó. ¿Entienden? Dios juzgó. ¿Ya? Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Se dan cuenta? Pacto abrahámico hablando de tierra. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, el río grande, territorio que nunca ha abarcado Israel. La tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, ahí están los semitas, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos. Los jebuseos son los primeros que estuvieron en la región de Judá, en Jerusalén, ¿ya? Así que los primeros habitantes de Jerusalén se llamaban jebuseos. Bueno, quise mostrarles eso para volver entonces a Deuteronomio capítulo 2. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí Dios le dice a Israel que pelee contra Seón, ¿ya? Que pelee, que Dios lo va a entregar, ya lo entregó delante de vosotros,
y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y Dios determinó ya que a Sehón y a todo este amorreo al cual había llegado el colmo, la maldad, ya, y había tenido muchos años para enmendar el rumbo, 400 años, el juicio de Dios llega, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Llega con toda la fuerza en la santidad y justicia de Dios, y la santidad y justicia de Dios demanda que este pueblo tiene que ser exterminado, de tal manera que todas las ciudades tienen que quedar destruidas, ¿ya? Y tienen que quedar destruidos todos los hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Esto es lo que Israel tiene que hacer al entrar a Canaán. Y esto es lo que Dios llama, ahí en la palabra destruir, el Jereb. Jereb, palabra que significa que Dios ha determinado que esa ciudad, esa etnia ya quede dedicada a destrucción, a destrucción. Eso es el Jerem. Es difícil entenderlo si es que no se analiza todo el contexto. Esta palabra Jerem, por ejemplo, no está en Génesis. En Génesis no hay ningún Jerem. En Éxodo Levítico, principalmente el Jerem se refiere a algo apartado para devoción. Por lo tanto, en esos libros el término Jerem tiene más bien relación con funciones sacerdotales, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, si alguien entra sin ningún temor al tabernáculo, etcétera, entonces para eso estaban los levitas, para guardar el tabernáculo, porque si no esa persona quedaba en condición de jerem, ya dedicado para destrucción, quedaba en una situación de anatema, de maldito, y la única salida que tenía en el juicio de Dios era su aniquilación. Eso es Jerem. Pero en Deuteronomio, incluso a partir de Números ya, esta palabra Jerem toma el sentido de que eso está dedicado para destrucción. Eso está proscrito, ¿ya? En Números, la primera vez que aparece la palabra Jerem está en el capítulo 21 de Números. Vamos a ir a Números para ir entendiendo este tema. Aquí me voy a tener que detener un poco porque es complejo. En el capítulo 21, un rey cananeo, el rey de la ciudad de Arad, que habitaba en el Negev, escuchó que venía Israel por el camino de Atarim. Y este rey peleó contra Israel y tuvo una pequeña primera victoria tomando de Israel prisionero. Entonces Israel hizo un compromiso, hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades, yo lo aniquilaré. Será para nosotros Edem, será dedicado, y entendemos que será entregado por ti, dedicado a destrucción. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, es decir, los aniquiló a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. La palabra Orma en su raíz viene también de Gedem. Orma Gedem viene en su raíz de esa palabra que significa destrucción. Ahora, esta palabra Jerem, esta condición, ya en Deuteronomio va a ir siendo cada vez más fuerte en términos de guerra, no tanto en términos de religiosidad, de sacerdocio, sino en términos militar. ¿Por qué? Porque se asocia más a las batallas, ¿ya? Entonces, acá en el capítulo 2, en el cual estamos,
en el versículo 32, 33, nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo, y tomamos entonces todas sus ciudades, todas, no quedó ni una sin ser tomada, y destruimos, fue dedicado a destrucción todas sus ciudades, todos los hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno, ya no dejamos ninguno, ya. Aquí se registra, se empieza a registrar la batalla contra Seón, y el mandato de Dios es que Seón fue declarado Jerem, y Og también fue declarado Jerem, y por eso es que Dios utiliza esta situación enseñándole a Israel que cuando entre a Canaán tiene que verlos como Jerem, tiene que realmente eliminarlos, ¿ya? En capítulo 7, ya y lo vamos a ver más adelante, ahora muy rápido, capítulo 7 de Deuteronomio, ¿ya? También se entiende el término Jerem en los primeros 5 versículos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, Canaán, ya haya echado delante de ti a muchas naciones, y menciona Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Ebeo, Jebuseo, 7 naciones que son mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque si hicieras eso, hay consecuencias, porque desviará a tu hijo del pos de mí, dice Dios, y terminará Israel sirviendo a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes. Es decir, si ustedes no hacen la acción de Jerem hacia ellos, ¿ya? Y entran en componendas, en pacto, primero, ustedes están negando el pacto que han hecho conmigo. Uno, esas alianzas significarán sin duda a futuro que entonces van a tener que implicar que ustedes tendrán que tener embajadores para ellos embajadores para ustedes, habrán matrimonios en yugo desigual, van a haber matrimonios por razones políticas, van a empezar a compartir sus creencias religiosas y culturales, y al final el pueblo, ustedes, Israel, van a terminar siendo arrastrados por sus dioses, van a terminar siendo arrastrados por ellos, ¿ya? Y por ende van a anular el pacto conmigo. Y eso a ustedes, israelitas, los va a poner en una posición de Jerem, los va a poner a ustedes en una posición de anatema, de malditos, ¿entienden? Eso es lo que Dios estaba enseñando en esta situación, ¿ya? Así que aquí vemos en el capítulo 7 que Dios les dice claramente, por ejemplo, que no, que si hacen si los dejan a ellos con vida, seguramente a futuro, dada la tendencia demasiado perversa, el colmo de la maldad ya está madura en todos estos pueblos, van a desviar a tu hijo en pos de mí, y van a terminar adorando a los dioses ajenos, se darán a la idolatría, van a fracasar en el primer mandamiento, no tendrás a dioses ajenos delante de mí, van a fracasar en el segundo mandamiento, ya no te harás imagen, ni te inclinarás, ni adorarás a las imágenes, van a fracasar y van a entonces a anular el pacto, ya, mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué tienen que hacer? Los altares tienen que destruir, son altares corruptos, son altares religiosos donde se da culto a la
fertilidad con todo tipo de sacerdotes y sacerdotisas sexuales. Las prácticas sexuales de sus actos religiosos son lo peor. Ahí sí no solamente hay homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de aberraciones, pedofilia, sino que también zoofilia. Hay relaciones con animales, hay sacrificios. A ese nivel ha llegado esas religiones. Hay sacrificios matando a sus hijos, entregándolos al fuego a esos otros dioses. Y ustedes terminarán haciendo lo mismo. Por eso tienen que eliminarlos. ¿Entiende? Eso es lo que Dios está diciendo aquí en Deuteronomio. Capítulo 20. Avance a Deuteronomio capítulo 20. Voy a dar una muestra rápida. 20, 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Ya? Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Había un riesgo. Y Dios, hermanos, mire, Dios sabe más que nosotros, porque Él no solamente sabe como nosotros, que miramos lo que está delante de nuestros ojos. Él mira el corazón. Y Él sabe no solo el presente, sino Él sabe el futuro y sabe lo que va a pasar. Y por ende, Él mencionó que estos dos reyes del oriente del Jordán iban a ser una muestra de lo que significaría la conquista de Canaán. Ellos estaban siendo determinados por Dios como jerem, como anatemas, malditos, y por lo tanto hay que eliminarlos. Ya en capítulo 13 también, ya Deuteronomio 13, leí el 20, ahora me retrocedo al 13, ya versículo 12, ya: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, ya, de Israel, ahora ya están, el día de mañana van a estar en Canaán, y ustedes escuchan que algún judío en las ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, empieza a decir esto: han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos. Esto va a pasar. Si los dejan con vida, después va a brotar una raíz de corrupción dentro del mismo pueblo, y un pactado, un israelita va a empezar a decirle a otros israelitas: saben, dejemos a Jehová y vamos a servir a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, ¿ya? Y tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. O sea, ya hay la maldad centrada en el mismo pueblo de Israel. No se necesita un jebuseo, un eteo. No, dentro de Israel se está dando esto. Irremisiblemente dirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Todos los moradores de esa ciudad, ya contaminados por aquel que empezó a sembrar esa mala semilla, toda esa ciudad tiene que ser destruida, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Es más, juntarás todo su botín en medio de la plaza, todo el botín, nadie lo toca, porque es anatema, y consumirás con fuego la ciudad y todo el botín. Todo ello es anatema. Lo presentarás como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada esa ciudad. Hermano, a Dios hay que tomarlo en serio. La santidad de Dios, que no solamente les da en heredad la tierra prometida, una tierra corrupta, y por esa corrupción, porque llegaron al colmo, hay que erradicar a toda esa población
para que no solamente no se contamine Israel, sino porque Israel ya tiene la presencia de su Dios y Dios Santo va a habitar en medio de su pueblo. ¿Podría Dios habitar en medio de un pueblo donde hay sincretismo religioso, donde que dejamos a unos amorreos, a unos heteos, lo otro, y están contaminando? ¿Puede Dios Santo habitar con medio de esos demonios? Son simiente de Satanás, son hijos de Satanás, no son simiente de Dios. Y usted no tiene arte ni parte con ello. Y Dios dice, hay que erradicarlo. ¿Ok? Queremos. Eso es lo que aquí se dio. El primer jerem que yo creo que se manifestó en el libro de Números, en el capítulo 31, y lo vimos, fue cuando Dios le solicita a Israel que haga la venganza de Jehová a los madianitas. Capítulo 31 de Números, a los madianitas. Y Dios le dijo, Jerem, no dejes a ninguno. ¿Por qué? Porque los madianitas fueron los que indujeron al pueblo de Israel y lo enceguecieron con las mujeres para que entonces tuvieran alianzas, y los israelitas corrompieron el pacto en Baat Peor, ya que es Números capítulo 25. Números capítulo 25 marca un antes y un después en la historia de Israel, porque a partir de ese pecado que hizo en Baat Peor Israel, desde ese momento siempre Israel quedó contagiado y cada uno de ellos fue un aguijón en la carne para Israel hasta la época de Malaquías, los últimos autores del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta la época de Nehemías. En Nehemías capítulo 13, Nehemías vuelve ahí al pueblo, ¿ya? Y encuentra justamente estas uniones en yugo desigual, que lo único que han hecho es arrastrar al pueblo de Israel, ya, de la consagración a su Dios a otros dioses, a otras prácticas. Hermano, 1000 años después, 500 años después del 1500, más o menos alrededor del 1000, tenemos al más sabio de los sabios, Salomón. ¿Y cómo termina Salomón? Termina adorando a todos los dioses de sus mujeres, sus concubinas extranjeras. Hermanos, cuando Dios dice algo es porque Él sabe que hay que obedecer, ¿ya? Eso se ve ahí en el capítulo 31. Y desde ahí el pueblo empieza a desobedecer este querem. Por eso es que en 31, en el versículo, por ejemplo, en el versículo 14, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, ya que volvían de la guerra, ya porque Moisés les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Estos perlas mataron a todos los madianitas, ¿sí? Pero dejaron con vida a las mujeres. Y Moisés se enojó porque sabía que era Jerem. Entonces, todas las mujeres que habían tenido relaciones sexuales, lo más probable en cultos religiosos, lo más probable haciendo participar a israelitas de esas orgías religiosas a sus dioses, ellas, Moisés dijo, hay que eliminarlas. Y solamente en misericordia y en gracia quedaron las mujeres vírgenes, porque ya no pueden reproducir la etnia de los madianitas, sino que se tienen que sumar a los israelitas, porque sus hijos van a nacer en el pueblo de Israel. Dios lo concedió, pero no fue la primera voluntad de Dios. Números capítulo 31. Lea ese pasaje
de la decisión de Dios de exterminar a los madianitas. Más adelante, al rey Saúl también le pidió que exterminara una raza, los amalecitas, y Saúl desobedeció, no exterminó a los amalecitas, dejó a Ag, rey de los amalecitas, a Ag, el rey de los amalecitas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la causa por la cual Dios lo cortó a Saúl y levantó a David, porque no hizo Jerem con Amalek. Y esto trae consecuencias. Mire, una de las consecuencias, se lo voy a mencionar, una de las consecuencias es que siglos después, Israel casi llega a ser aniquilado. Tiempo después, no destruiste a los amalecitas, dejaste con vida a Ag, rey de los amalecitas. Tiempo después, un agageo, un descendiente de Ag, rey de los amalecitas, un amalecita llamado Amán, estuvo así, por aniquilar a todos los judíos, teniendo convencido al rey, en este caso el rey Asuero, ¿ya? De que eliminara a los judíos. Y si no es por la intervención de Esther y de Mardoqueo, Israel podría haber perecido por una malecita. Eso es el libro Esther. Así que todo tiene su enseñanza y su consecuencia, hermano. ¿Ya? Aquí había que eliminar, ¿ya? Y lo vamos a seguir viendo porque el libro de Deuteronomio, como ya le leí yo en el capítulo 7, en el 13, en el 20, etcétera, vamos a seguir hablando del Jerem para que usted quizás de a poco lo vaya entendiendo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que Dios determinó y entonces ellos exterminaron a todos los amorreos de Sehón, del rey Sehón, en Esbón. ¿Ya? Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad, territorio de Galaad. Galaad entonces del rey Seón, y Galaad después va a ser entregado, ya, por la petición, ¿a qué tribus? A las tribus de Manasés principalmente y también a Gad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, a los amonitas no los tocamos, ni a todo lo que esté en la orilla del arroyo de Jaboc, que es el límite del terreno de Amón, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Seguimos ahora en el capítulo 3. Volvimos pues, vamos a ir más rápido, volvimos pues y subimos camino de Basán. Ya se fueron hacia el norte. Basán está más o menos al sur oriente del lago de Galilea, en aquel entonces el lago de Cineret de Galilea, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, de Og, porque Og es un gigante, ya lo veremos. No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo. Es decir, lo declararás Jerez, lo tienes que eliminar. Por, como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Esbón. Harás lo mismo con Og, acá en el norte, en la zona de Basán. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos para acabar con todo. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos.
todas. ¿Cuántas? 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, esos que a sus padres les intimidaron, ustedes la pudieron tomar, con muros altos, con puertas y con barras, o sea, esas trancas de esos portones gigantes, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Así que tomamos todas las ciudades de Og, rey de Basán, tanto las amuralladas como las que estaban sin muro, y las destruimos. Jerez, destrucción, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Son todos simientes de Satanás. No hay ningún futuro, no hay ni uno que vaya a regresar al Señor. Todos están simplemente encaminados al mal y tratar de ser tropiezo al pueblo pactado, al pueblo que es la nación o el especial tesoro de Jehová, que es Israel. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de mano de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán, ya esos reyes. Tomaron todo ese territorio. El monte Hermón, los sidonios lo llaman Sirión, los amorreos le llaman Senir. Hay que tener claro esos nombres. En algunos salmos, el salmo último que yo compartí, el salmo 29, aparece el monte de Sirión, se refieren al monte de Hermón, ya, pero en el idioma sidonio. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca, Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán. Todo fue tomado y todo fue destruido, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, o sea que Og era un gigante, un gran intimidador por su estatura y su ferocidad. Sin embargo, fue derrotado, ¿ya? Y él fue el único, el último, por así decir, que quedó ya del resto de los gigantes del oriente del Jordán, porque en Canaán también van a haber gigantes ya a los cuales Israel tiene que derrotar. Muchos de estos gigantes el día después viajaron con el tiempo y uno los ve en la nación de los filisteos. Uno de ellos es Goliat, era un gigante. Goliat medía 2 metros 92 centímetros. 2 metros 92, imagínense, ¿ya? Son gigantes, por eso es que son tan intimidantes. Dice aquí, no nos habla de la medida, de la altura de Og, pero nos habla de su cama. Y siempre la Biblia habla de algún elemento de estos gigantes. De Goliat habla de su lanza, creo que pesaba cerca de 7 kilos la lanza de Goliat, y así, ¿ya? Y mide, sale la medida de Goliat en la Biblia. Pero sale su cama, y era una cama de hierro, no de madera, de hierro, fuerte, porque el hombre era grande, debe haber sido muy pesado, muy grande. Esa cama no está en Rabá de los hijos de Amón, fue a dar ya a Rabá, a los hijos de los amonitas. No sé si por obsequio, si por trueque, no sé, ya no lo dice. Pero históricamente está, dice Moisés. La longitud de esta cama era de 9 codos, eso es más de 4 metros, o sea, es una cama que mide de longitud más de 4 metros, 405, y su anchura de 4 codos, casi 2 metros, ya según el codo de un hombre. Hasta ahí vamos. Termino con lo relativo aquí a las 2 tribus y media. Si me dan solo 5 o 10 minutos, porque también esto lo vimos en el capítulo 32 de Números. ¿Ya? Rubén, Gad y la mitad de Manasés ya vieron que tenían mucho ganado y vieron que esta tierra ya heredada de las victorias sobre Seón y sobre Og,
ya era tierra de muy buen ganado, con grandes pastizales, y entonces ellos le pidieron a Moisés que no los hiciera heredar en la tierra prometida. Mira, el mayor problema de esto ya es no considerar, tener en poco la bendición de Dios. Cuando un hombre tiene en poco la bendición de Dios, como Esaú, que no tuvo en poco la primogenitura y la vendió por un plato de lenteja, en la Biblia lo nombra como profano, es un profano. Todo aquel que tiene en poco la bendición de Dios se constituye en un profano como Esaú. Pues estas dos tribus y media hicieron un acto también de verdaderos profanos al no considerar la bendición de Dios. La bendición de Dios estaba en Canaán, esa es la tierra prometida. Sin embargo, ellos pidieron quedarse a este lado del Jordán. ¿Ya? Y esta tierra, versículo 12, que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con todas sus ciudades, la di a quienes, a los rubenitas, ellos se fueron más al sur, al centro están más bien los gaditas, ya, y un poquito más al norte la media tribu de Manasés. El resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Un territorio lo dio a Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesur y Maca y la llamó por su nombre, Basán Abot Jair. Eso significa la aldea de Jair. Jair tomó este territorio y le puso las aldeas de Jair. Eso significa hasta hoy. Y Galaad lo dio a otro hijo de Manasés, a Maquir. Ya también se consideró ahí a los rubenitas y a los gaditas, que les da Galaad hasta el arroyo de Arnón, un poquito más hacia el sur, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el límite con los amonitas, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret, ya toda la región del Arabá, ya desde arriba, Cineret, el mar de Galilea, el río Jordán, bajando por el Arabá, uno llega al mar salado o mar muerto, ya al pie de las laderas del Pisga al oriente. Todo eso también se los concedió Moisés a estas dos tribus y media. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Ya ustedes van a heredar a este lado. No es la voluntad de Dios, pero dado de que así lo han requerido, Dios los deja en su libre albedrío, pero va a traer tremendas consecuencias para estas dos tribus y media esa decisión. Ahora, obviamente que lo mínimo que pueden hacer es que tienen que cruzar el Jordán con las otras 10 tribus, ¿ya? Y tienen que ayudar a todas las tribus que van a conquistar la tierra de Canaán a quedar asentados en esa tierra, ¿ya? Por mientras solamente sus mujeres, sus hijos y sus ganados, ¿ya? Que es mucho, quedarán en las ciudades que os he dado, es decir, ellos van a ser ahí majada para los ganados y van a quedar sus ganados, las mujeres, los niños, al oriente del Jordán, pero los hombres de estas dos tribus y media tienen que acompañar a los otros hermanos de esas tribus a conquistar Canaán, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Cuando los dejen instalados en Canaán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, a Seón y a Og. Josué, tú lo viste, entonces no tienes por qué tener temor.
tú vas a hacer lo mismo cuando entres a conquistar la tierra de Canaán. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú al otro lado del Jordán, a Canaán. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Así que siempre, hermanos, es Dios quien combate ya nuestras batallas. Por eso es que no debemos tener temor ni incredulidad. Debemos ser hombres y mujeres de fe, dependiendo 100% del Señor en plena comunión con Él. Y termina el capítulo ya donde Moisés, al ver esta victoria tan grande sobre Seón y sobre Og por parte del Señor con su ejército de Israel, entonces Moisés ora a Jehová ya a ver si el Señor le permite entrar a la tierra prometida. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, porque esas victorias sobre Seón y Og fueron espectaculares. Tu mano poderosa está clarísima, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Señor, tú eres el único Dios, tú eres el único Dios verdadero, vivo, eres el único Dios todopoderoso y soberano, grande en batalla, Jehová de los ejércitos. Y entonces Moisés ora al Señor: pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Señor, me permitirías realmente entrar a ella, porque mi corazón está con mi pueblo y quiero entrar. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Lo que el Señor ha dictaminado que Moisés no va a pasar a la tierra prometida se cumplirá. Así que no ores más ni me menciones más este asunto. Lo que sí en misericordia Dios hizo es que lo llevó ahí a la cumbre del Pisga. Sube a la cumbre del Pisga, específicamente al monte Nebo, y alza tus ojos en los 4 puntos cardinales: al oeste, al norte, al sur, al este. Mira todo, los 180 grados, mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y entonces manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él es Josué el que ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que tus ojos verán, Moisés. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Este pasaje también lo hemos visto, está en Números, ya en capítulo 20, el gran pecado de Moisés, el dictamen del Señor. Ya también lo hemos visto, que él mismo lo testifica en este primer mensaje, ahí en el capítulo 1, ya en el versículo 37, comenta esa historia, y aquí quizás se entusiasmó con las victorias sobre Seón y sobre Og y hace una petición al Señor, pero el Señor le dice: no, lo que se ha dictado ya está dictado, no me molestes más, prepara a Josué. Amén. Bueno, hermano, esta es la lección de hoy, capítulo 2 y 3. Usted lo ha visto en el libro y nosotros vamos a seguir viendo el tema más controversial, que es este tema que mucha gente no puede entender, como el Dios de amor que entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, un Dios que se caracteriza por misericordia. No puede entender estas acciones ya de los jerem, es decir, acciones en las cuales él realmente tiene que limpiar ya la faz de la tierra. Alguna vez también lo tuvo que hacer en la época de Noé, porque el pensamiento del hombre era de continuo el maldad, ya no había caso, entonces Dios envió el diluvio. Acá es más o menos lo mismo, es un juicio producto que la maldad ha llegado a su colmo. Y Dios va a llevar a su nación
a ese territorio y él va a habitar en ese territorio. No puede haber corrupción, así que hay que eliminar lo que es de Satanás en el fondo. Amén. Bien, pues quedamos hasta aquí hoy día. Abran sus micrófonos, solo 5 minutos.